Hola, muy buenos días a todos y a todas. Pues bienvenidos una vez más a uno de los webinars que organizamos con el brazo académico de la Confederación, que es la Cátedra Cooperativas Alimentarias. Y bueno, pues suscitaba mucho interés esta jornada por el tema de la reforma de la cotización de los autónomos de cara a 2023 y siguientes, para ver cómo queda en el caso de nuestros agricultores y ganaderos. Entonces, nada. Yo sin más doy la bienvenida y la inauguración del curso, pero doy paso enseguida a la que va a moderar la jornada, que no voy a ser yo, sino que va a ser Pilar Alguacil. Pilar Alguacil, si estás por ahí, te puedes ya poner en marcha. Hola, Muy ¿qué buenos tal? días. Muy Bueno, buenos días. pues Pilar es, muchos ya la conoceréis, es catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Valencia y es directora de la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias. Entonces ella va a ser la que va a moderar la jornada de hoy. Pues yo sin más, lo dicho, bienvenidos a todos y a todas, espero que sea de mucho provecho la jornada de hoy y nos vemos muy pronto. Pilar, te lo dejo. Gracias. Gracias, Tomás. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo supongo que también me conocéis, la mayoría de vosotros, que dirijo la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias, y quiero dar la bienvenida a los ponentes de hoy, que son Fernando Bazán, que es socio del área laboral de Deloitte Legal, Beatriz Prieto, que es cónsul en el área también laboral de Deloitte, y Patricia Millán, que es senior manager de ese mismo área laboral. Fernando y Beatriz ya vinieron en el mes de marzo, ya nos dieron una charla sobre la reforma laboral. La verdad es que fue un webinar que estuvo muy bien, muy ameno, de mucha utilidad. Y tanto es así que, bueno, pues que la verdad que la gente se quedó muy contenta y nos han pedido que volvieran ahora. Así que ahora hemos vuelto a contar con ellos para darnos este webinar, este seminario sobre el sistema de cotizaciones de autónomos por los ingresos reales, etcétera, y en concreto cómo afecta a los ganaderos y agricultores a partir del año que viene, de 2023, que es cuando se inicia. Es una reforma que, una vez más, parece no haber tenido en cuenta al sector, porque de hecho a cooperativas agroalimentarias pues no le han preguntado ni le han consultado, y no parece que haya tenido en cuenta las peculiaridades de las cooperativas agroalimentarias. Pero bueno, dicho esto, ya los dejo a ellos que comenten y que os arrojen luz sobre el tema. Así que, Fernando, por favor, cuando puedas. Muchísimas gracias, Pilar, y buenos días a todos. Bueno, efectivamente, esta webinar también puede suscitar cierto interés y cierta incertidumbre, porque aquí ya sabemos que en el derecho laboral y en las normas que últimamente entran en vigor, lo que, bueno, no diría sobre todo, pero que mucho de lo que provoca es incertidumbre, ¿no? Y bueno, aquí también es verdad que se ha convalidado un Real Decreto que establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Y tenemos que ver un poco qué es, os vamos a indicar y os vamos a desarrollar cuál es el contenido de la normativa y qué cambia, pero realmente lo que cambia es todo, porque cambia la forma de cotizar íntegramente, ¿no? Entonces, en vez de elegir la base de cotización, como sabéis, se va a pasar a un sistema de cotización por ingresos reales, ¿no? A ver, yo voy un poco a la filosofía, ¿no? Hay que cambiar el sistema de cotización de los autónomos, es algo que viene un poco de la mano del propio Pacto de Toledo y su cuarta recomendación cuarta, que debe promoverse en el marco del diálogo social medidas que aproximen la cotización a los ingresos reales, que podría tener cierto sentido. También el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de junio del 21, que nos va a provocar recibir unos cuantos millones de euros de los fondos europeos, pues exige un cambio en el sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Tenemos que ver cómo hacemos el sistema de trabajadores sostenible. En fin, hay una serie de condicionantes alrededor de la modificación que nos lleva a que se lleve a cabo, ¿no? Y que finalmente se produzca, ¿no? En el marco general de los trabajadores autónomos puede tener mayor o menor sentido, pero claro, efectivamente, como indicabas, a ver en el marco particular de pues, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta qué punto, teniendo en cuenta que es una actividad con una muy compleja previsión de ingresos durante el año, pues cómo vamos a ir subiendo y bajando la previsión o cómo van a ir cambiando un poco la realidad de nuestro negocio y de nuestra actividad y cómo podemos ir acompasando eso a la previsión de ingresos que nos piden y a la cotización
especifica que al final es en lo que redunda la reforma, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver a la parte técnica y luego si acaso comentamos también las peculiaridades del sector y para ello, como decíamos, tenemos a Bea y a Patricia, que ya, si os parece, podéis ir comentando las particularidades de los reales decretos aprobados. Muy bien, buenos días. Bueno, pues voy a empezar yo haciéndoos un resumen de cuáles son estos cambios que se han introducido. Realmente hay dos normas que han introducido modificaciones, pero al final vamos a tratar las modificaciones de forma conjunta. Una es el Real Decreto 504, que se aprobó en junio, y el otro el Real Decreto Ley 13/2022, ¿vale? El primero modifica más los aspectos formales del procedimiento de inscripción, altas, bajas, etcétera, y el segundo detalla más lo que es el sistema de cotización, pero como decimos, ambos los vamos a tratar de forma conjunta. Los cambios que se introducen en el sistema de cotización van a estar vigentes a partir del 1 de enero de 2023. Básicamente, como ha adelantado Fernando, lo que se pretende es hacer un acercamiento en la forma de cotización y asimilar la forma en la que se cotizaba en el régimen de autónomos a cómo se cotiza en el régimen general, ¿vale? Es decir, pues, los ingresos reales, los rendimientos reales. Lo que sucede es que un porcentaje elevadísimo de trabajadores autónomos, pues he visto estadísticas que rondan el 75 o incluso 80%, estaban cotizando en la base mínima de cotización. ¿Qué sucede? Que obviamente los ingresos a seguridad social eran muy reducidos, luego a su vez las prestaciones que percibían estas personas, estos trabajadores autónomos, eran muy reducidas. Es más habitual que recurrieran a sistemas de ahorro privado. Y al final también esto se ha visto que generaba muchos subsidios, es decir, muchas prestaciones no contributivas a cargo también de Seguridad Social, con lo cual lo que pretende Seguridad Social es obviamente incrementar sus ingresos, pero también incrementar las prestaciones de este colectivo. Lo que nos vienen a introducir son unas mayores, se introduce la idea de hacer todo lo más digital posible y se incrementa la información, los datos que hay que facilitar a Seguridad Social cuando se produce un alta en el régimen de autónomos, ¿vale? Hablamos régimen de autónomos o el sistema especial de trabajadores agrarios dentro del régimen de autónomos. Como decía Fernando, lo que se va a pretender es que se cotice por los ingresos que se obtienen, por tanto, por los rendimientos. Luego lo veremos más en detalle, es decir, los ingresos menos los gastos deducibles. Se hace siempre con referencia a cómo se calculan los rendimientos en la normativa fiscal, ¿vale? Luego lo veremos en detalle. ¿Qué es lo que sucede? Que, como adelantaba Fernando, ya es difícil para un trabajador autónomo hacer una previsión de cuáles van a ser sus rendimientos, pero en el sector agrario mucho más, porque pues tanto los ingresos como los gastos, los ingresos dependen mucho pues, de la meteorología, de cómo vayan las campañas, los gastos, pues si hay que hacer inversiones, el coste de los medios de producción, el precio que tienen la producción en el mercado, la ley de la oferta y la demanda, es decir, es muy, muy difícil hacer esa previsión. Y luego además se introduce un componente de mayor burocracia, es decir, hay que complementar muchas más cosas, se incrementa el número de veces que se pueden hacer modificaciones en la base, con lo cual el sector agrario es verdad que se queja de que una vez más, como pasó con la reforma laboral, pues no se ha tenido en cuenta las peculiaridades de su sector. Ahora lo veremos más en detalle, pero básicamente lo que tiene que hacer el trabajador autónomo es al inicio de, cuando se da de alta o si ya está de alta al inicio del año, tiene que hacer una previsión de cuáles van a ser sus rendimientos, es decir, cuáles van a ser sus ingresos, sus gastos y cuáles van a ser sus rendimientos a declarar. Una vez que hace esos rendimientos, va a tener posibilidad durante el año de hacer 6 modificaciones en esa previsión. Hasta ahora, si recordáis, eran 4 las modificaciones que se podían hacer y ahora se van a poder hacer 6 modificaciones dentro de unos periodos, ¿vale? Va a poder haber una modificación que tenga efectos a 1 de marzo, otra a 1 de mayo, 1 de julio, está indicado en la presentación, siempre que se solicite en unos periodos concretos.
¿vale? En enero y febrero se podrán solicitar modificaciones que tendrán efectos en marzo. ¿La idea cuál es? Que esa previsión que se hace a principio de año pueda el trabajador autónomo irla modificando durante el año para que al final sus rendimientos finales, cuando se haga a final de año la foto de cuál ha sido el rendimiento final, pues sean lo más aproximados posibles a la realidad. Si veis, es un poco el mismo sistema que se utiliza para las retenciones del impuesto a la renta a las personas físicas. Con los rendimientos de la retención del impuesto de IRPF, la empresa hace una retención concreta al trabajador, pues con una estimación de lo que le va a pagar durante el año. Se va a poder ir modificando ese porcentaje de retención, pero luego al final de año Hacienda ve cuáles son los rendimientos brutos de ese trabajador, ve qué retención se le ha practicado y mira a ver si le ha practicado la retención correcta. Si se le ha retenido de más, pues luego cuando ese trabajador haga su declaración de la renta le saldrá a devolver. Que se le ha retenido menos de lo que correspondería, pues luego su declaración de la renta saldrá a pagar. Pues esto mismo va a ser, digamos, la filosofía de cómo se va a hacer en el régimen de autónomos. Como os decía antes, se amplían los datos que va a tener que aportar el trabajador autónomo cuando se dé de alta, ¿vale? Y para aquellos que ya estaban de alta, se les va a conceder un periodo hasta el 31 de octubre de 2023 para aportar una serie de datos que son los que vienen en los párrafos 1 a 8 del artículo que os indicamos, ¿vale? En la presentación habrá una obligación de aportar mayor información de la que se está aportando ahora, con lo cual antes del 31 de octubre habrá que aportar toda esa información. ¿Por qué importe? ¿Cuál va a ser la base por la que van a tener que cotizar los trabajadores autónomos? Pues como hemos dicho, son los rendimientos netos. Y nos dice la norma que son los rendimientos netos obtenidos por las distintas actividades económicas, empresariales o profesionales, ¿vale? Va a haber una serie de tramos que ahora lo veremos. Y es importante, la norma dice que se computan todas las actividades, ¿vale? Y dice que aunque el desempeño de alguna de esas actividades no determine su inclusión en el sistema de la seguridad social y con independencia de que la realice a título individual o como socios o integrantes de cualquier tipo de entidad, ¿vale? Tenga o no personalidad jurídica esa entidad. Siempre y cuando no sean rendimientos que obtenga y que en base a ellos tenga que estar en el régimen general o en el régimen de asimilado, es decir, todos los rendimientos que se obtengan y que no provengan de un trabajo por cuenta ajena o una situación en la que tengas que estar de alta como asimilado. Y como decíamos, esos rendimientos se van a calcular con una remisión a las normas del impuesto a la renta a las personas físicas. Vemos aquí, vamos a ver más adelante, voy a pasar un poquito más adelante para que veáis y luego vamos para atrás. La idea que al final tiene el legislador es que se termine cotizando por los ingresos reales que se tengan, o sea, por los rendimientos que se obtengan, ingresos menos gastos deducibles. Pero, como sabe que es un cambio importante, establece un periodo transitorio de 9 años. Vamos a tener de aquí hasta finales de 2032 en que va a haber una aplicación transitoria. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues el legislador ha hecho 15 tramos, ¿vale? 12 tramos de la tabla general y luego 3 tramos de una tabla reducida para la gente que esté cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces va a establecer 15 tramos. Para cada uno de esos tramos va a establecer una base mínima y una máxima. Como veis aquí en este ejemplo, pues por ejemplo, un trabajador autónomo que tenga unos rendimientos netos de 1.400 euros, ¿vale? Estará en el tramo 2. Como está en el tramo 2, en esta fase transitoria, ¿vale? En 2023, porque esa es la de 2023 que hemos puesto como ejemplo, pues en este tramo 2 va a poder elegir una base entre 960,78 y 1.500. El año siguiente, 2024, pues veremos que esta horquilla que tiene para elegir entre 960 y 1.500 se va a ir reduciendo y estos 960 pues se van a convertir, no tengo aquí el dato, pero van a subir algo más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el legislador? Pues esos tramo 2 se van a convertir en
bueno, en 2024 no sube y en 2025 en este caso tampoco, pero en otros de los tramos van subiendo, es decir, va recortando la capacidad de elegir la base que va a tener el autónomo. Ahora mismo se establecen las previsiones de tramos y de bases mínimas y máximas para 2023, 2024 y 2025. ¿Y qué es lo que dice el legislador? Que para años posteriores irá en periodos de 3 y 3 años, irá estableciendo cuáles van a ser esas bases. Y además deja abierta la posibilidad de que el gobierno pueda acelerar ese calendario. ¿Vale? Entonces irá viendo en función de la situación, de cómo vaya siendo la evolución, etcétera, se irán estableciendo los siguientes tramos, bases mínimas y bases máximas. Si volvemos a lo que comentábamos anteriormente, nos dice la norma que cuando un trabajador autónomo vea que el promedio mensual de sus rendimientos vaya a quedar por debajo de la base mínima, es decir, el tramo 1 de la tabla general, si prevemos que vamos a estar por debajo de los 1.166,70 de rendimientos netos mensuales, lo que nos dice que deberemos elegir un tramo inferior de la tabla especial. Es decir, como veis aquí, perdonad, se crea esta tabla reducida que tiene tramo 1, tramo 2 y tramo 3 para autónomos que tengan rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional. Y esto genera también un debate, algo que se pregunta bastante es, oye, hasta ahora teníamos un poco el criterio de un trabajador autónomo, una persona que tuviera una actividad por cuenta propia, que no le diera unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, pues algunas sentencias, la jurisprudencia en algunos casos consideraba que no tenía obligación de darse de alta en el RETA. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se entendía que esa actividad no se realizaba con carácter habitual, no había esta habitualidad. Es cierto que no era un criterio unánime, porque había otras sentencias que consideraban que el criterio de habitualidad no lo daba tanto la cuantía de los ingresos que se obtenían, sino el hecho de que fuera algo recurrente y habitual. Un ingreso o una actividad que se llevara, pues por ejemplo, los lunes de todo el año, pues algunas sentencias entendían que sí que había ese criterio de habitualidad, aunque no se obtuvieran unos ingresos superiores al salario mínimo. Aquí con esta norma lo que nos están diciendo es que aunque se obtengan unos ingresos inferiores al salario mínimo profesional, va a haber que darse de alta en el régimen de autónomos eligiendo estos tramos reducidos, ¿vale? De la tabla reducida. Por tanto, habrá unas bases provisionales que luego se irán recalculando a lo largo del año si el trabajador autónomo va comunicando en esos meses que hemos indicado cambios de tramo, ¿vale? Y a esas bases se aplicarán los tipos de cotización que correspondan en cada momento, luego los veremos, y saldrá la cuota a pagar. El trabajador autónomo deberá ir pagando mes a mes la cuota de autónomos que le corresponda en función de la base que haya elegido, del tramo en el que esté, de la base que haya elegido, etc. Y luego, a final de año, veremos cómo la Administración Tributaria regularizará esas cuotas. Aquí os ponemos un ejemplo con el tipo de cotización, los tipos de cotización que están actualmente vigentes para el RETA, ¿vale? No son exactamente los aplicables al sistema especial de trabajadores agrarios, pero para aquellos empresarios agrónomos que estén de alta en el RETA y no en el sistema especial agrario, pues tienen actualmente un tipo de cotización del 30,6%. ¿Vale? Bueno, pues una persona que esté en el tramo 2, como hemos dicho anteriormente, en 2023, si elige la base mínima, pagará 294 en 2020 y se mantendrá durante los 3 años. ¿Vale? En otros tramos, como veis, va cambiando, pues va aumentando año a año. ¿Qué es lo que se ha visto? Que aquí se está favoreciendo a los autónomos que tienen rendimientos más bajos, ¿vale? Los de los tramos de la tabla reducida, los de los tramos, los 3 primeros tramos, pero aquellos que están en tramos superiores va a suponer un incremento muy importante de la cuota de seguridad social a pagar,
porque si estas personas están pagando una cuota con la base de cotización mínima, pues este cambio va a suponer un incremento muy importante de la cuota de seguridad social a pagar. ¿Vale? ¿Cómo se determina ese rendimiento neto? Bueno, como hemos dicho, nos remitimos a las normas fiscales. No vamos a entrar mucho a lo que es el contenido, porque bueno, estos son los especialistas fiscales los que lo determinan, pero si hacemos un método de estimación directa, pues sabemos que la normativa fiscal lo que nos dice es que el rendimiento neto es la diferencia entre todos nuestros ingresos, ¿vale? Los ingresos de la actividad económica, se pueden computar ingresos de subvenciones, ahí nos guiamos por la normativa fiscal, y luego vamos a deducir todos los gastos fiscalmente deducibles que cumplan los criterios que establece la normativa fiscal para que sean deducibles, que estén registrados en contabilidad, que estén directamente vinculados al desarrollo de la actividad y que tengan su justificación, ¿vale? Que estén debidamente justificados. Entonces, si hacemos un método de estimación directa en la normativa fiscal, pues tendremos el rendimiento, como la diferencia entre ingresos y gastos, y le sumaremos las cuotas de seguridad social que hemos ido pagando, ¿vale? Durante el año. Si hacemos un método de estimación objetiva o por módulos, pues lo que nos dice la norma es que para actividades agrícolas, forestales y ganaderas, pues será el rendimiento neto previo minorado. Para el resto de actividades que no sean agrícolas, forestales y ganaderas, será el rendimiento neto previo, no el minorado, ¿vale? Pero esto nos remitimos a la normativa fiscal. Y luego sí que nos permite la norma hacer una deducción adicional, es decir, si estamos en estimación directa, tenemos todos nuestros ingresos menos nuestros gastos deducibles, le sumamos las cuotas de seguridad social que hemos ido pagando y nos permite la norma hacer una deducción, digamos, general del mismo importe para todos los trabajadores autónomos y un porcentaje diferente para los autónomos societarios, ¿vale? Los trabajadores autónomos se podrán deducir un 7% de forma automática y sin necesidad de justificación. Este 7% es un poco para reconocer todos aquellos gastos que han podido tener y que son de difícil justificación o son gastos genéricos. ¿Vale? Vamos a poner aquí un ejemplo para que lo entendáis un poco mejor. Un autónomo que factura 2.800 euros al mes, ¿vale? Tenemos 33.600 euros al año, que paga una cuota de autónomos de 295 euros al mes, imaginemos que no ha ido variando y que ha ido pagando siempre la misma cuota de autónomos, ¿vale? O sea que hubiera pagado 3.540 al año y tiene unos gastos deducibles por importe de 1.000 euros. Bueno, pues sus rendimientos van a ser los 33.600 de ingresos, más las cuotas que ha ido pagando a Seguridad Social, menos los gastos deducibles. A este importe, estos 36.140, le vamos a deducir este 7% de gastos generales, ¿vale? El 7% de este importe se lo deducimos y al final tenemos unos ingresos netos anuales de 33.610 y lo dividimos entre 12, ¿vale? Los 12 meses del año y tenemos los 2.800. Pues si nos vamos al cuadro de los tramos, pues vemos que en estos ingresos, estos rendimientos netos mensuales, tendríamos que estar en el tramo 8. ¿Vale? Como os decíamos, ideas básicas. Se elige una base en función de la previsión que se tenga, se va corrigiendo esa previsión o se puede ir corrigiendo máximo de 6 veces al año. ¿Vale? Y si no se comunica ninguna previsión al inicio en enero de 2023, se empezará a cotizar con la base que correspondería en enero de ese año, ¿vale? En función de lo que se haya estado cotizando en diciembre del 22. Como decíamos, una vez transcurre el año y Hacienda tiene toda la información sobre todos los ingresos de las declaraciones fiscales que ha tenido que hacer este trabajador autónomo y toda la información que ha tenido que ir comunicando, va a haber una comunicación directa entre Hacienda y Seguridad Social. Es decir, que Hacienda verá todos los ingresos que se han comunicado, todos los gastos deducibles que se han comunicado y verá cuál ha sido el rendimiento neto con esta fórmula que hemos visto antes, verá cuál ha sido el rendimiento neto real de esta persona y lo comparará
con todas esas cuotas que ha ido pagando el autónomo mes a mes. Si resulta que, como veíamos antes para la declaración de la renta, Hacienda ve que el autónomo ha pagado, ha ido eligiendo una base superior, pues Hacienda tendrá 4 meses, es decir, hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente, para devolver al trabajador autónomo sin intereses, pues eso que haya pagado de más. Si es al revés, si el trabajador resulta que ha estado cotizando por bases inferiores y que al final, al hacer el cómputo anual, tendría que haber pagado más, pues el autónomo tendrá que devolver las diferencias antes del último día del mes siguiente. O sea, aquí el plazo es diferente. El autónomo tiene hasta el último día del mes siguiente, aquel en el que se le notifique la obligación de regularización. Y eso sí, si se pasa del plazo, ahí sí que hay intereses y recargos. ¿Vale? Entonces, veis que es el sistema similar. Importante, si el autónomo no ha ido pagando sus cuotas de forma mensual, esas cuotas han ido generando deudas. ¿Vale? Si al final Hacienda tiene que devolver al autónomo porque el autónomo está pagando de más, no le va a devolver recargos ni intereses que haya tenido que pagar porque no haya hecho el pago en periodo voluntario. ¿Vale? También se regula la posibilidad de que después de haber hecho esta regularización, pues bien a instancias del propio interesado, bien de oficio por la administración, deba de haber regularizaciones posteriores. ¿Vale? Entonces eso también se regula en la norma. Y como decimos, importante porque va a haber una comunicación directa entre los datos de Hacienda y los datos fiscales. Otro tema importante a este respecto, sabéis que en IRPF, en la normativa fiscal, establece unos supuestos en los que no hay obligación de presentar la declaración de la renta. Es decir, si hay unos ingresos inferiores a unos determinados importes, pues la persona no tiene obligación de presentar declaración de la renta. Pues aquí se introduce una excepción y se dice que independientemente de los importes, ¿vale?, la persona tendrá obligación de presentar la declaración de la renta si en cualquier momento durante el año ha debido de estar de alta en el régimen de autónomos. ¿Vale? Es decir, que habrá que presentar la declaración de la renta toda persona, independientemente de sus ingresos, siempre que en cualquier momento del año haya estado de alta en el régimen de autónomos. Y se establece para finalizar una excepción, y es que las personas, los trabajadores autónomos que al finalizar el 2022 hayan estado cotizando en una base de cotización superior a la que le correspondería ahora a partir de enero de 2023 en función de sus previsiones, es un caso que no sucederá muy habitualmente, pero puede ser, es decir, que yo esté cotizando por una base de 2.500 y sin embargo, según mis previsiones, ahora tenga que cotizar por menos, pues se me permite mantener esta base de cotización mayor si yo quiero. ¿Vale? Ahora Patricia seguirá con las especialidades de los autónomos societarios y resto de bonificaciones. Sí, muchas gracias. Hola Patricia, me alegro de que salga el tema porque además tenemos una pregunta de un participante que es precisamente que cómo se calcula el rendimiento en autónomos societarios, así que supongo que ahora la contestarás, que ahora quedará muy explicado. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora continuando un poco ya con todo lo que Beatriz os ha ido adelantando de, en general, cómo afecta este nuevo sistema de cotización de autónomos, vamos a ver algunas particularidades. La primera de ellas es la previsión respecto a autónomos societarios y familiares del trabajador autónomo. En este caso, la base de cotización mínima que se ha establecido para el año 2023 son 1.000 euros mensuales. Para 2024 a 2025 es algo que estará o se regulará, o sea, no se sabe todavía a fecha actual porque será la que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en su momento. Y para el año 2026 pues pasa a formar parte del grupo de cotización 7 del régimen general de la Seguridad Social, que es el que es equiparable pues, a los auxiliares administrativos. Esa es la previsión que se ha hecho inicialmente.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para calcular los rendimientos netos precisamente pues, de estos autónomos societarios que veníamos comentando o de familiares del trabajador autónomo? Pues hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Todos los rendimientos derivados de la sociedad, todos los rendimientos de trabajo derivados de esa empresa, así como todos los rendimientos de la propia actividad económica. Además, si queremos aplicar esa deducción del 3%, lo que prevé la ley es que tienes que estar obligatoriamente dado de alta 90 días en RETA con anterioridad a aplicarte esta deducción que veníamos comentando. Vale, hasta todos estos rendimientos son los que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo en estos supuestos. Respecto al mantenimiento de la tarifa plana, también ha habido cambios para los nuevos autónomos. Se aplica, como venimos comentando, a partir del 1 de enero de 2023 y está previsto hasta 2026. O sea, lo que pasa a partir de 2026 todavía no se sabe a fecha actual en qué términos va a suceder, si se va a continuar más o menos en la senda que viene hasta ahora, si va a haber cambios para aumentarlo o para disminuirlo. Es algo que todavía no se sabe. También es importante que tengamos en cuenta que aquellos trabajadores que ya estuvieran disfrutando de la tarifa plana anterior, es decir, también la que venían aplicando para el personal agrario, pues podrán seguir disfrutándola mientras lo soliciten hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, a partir de enero de 2023 ya aplicarían estas nuevas pues normas de juego, por así decirlo, para que me entendáis, y hasta el 31 de diciembre podrán aplicarse conforme a la normativa anterior y podrán disfrutarla hasta que finalicen los periodos máximos que permite la normativa actual, que todavía es de aplicación. Es decir, aunque lo soliciten el 31 de diciembre de 2022, en 2023 todavía podrán aplicar lo previo, siempre y cuando se haya solicitado antes y por el tiempo máximo que se prevé actualmente. Para los que lo soliciten a partir del 1 de enero de 2023, pues es importante que tengamos en cuenta que durante el primer año la tarifa plana pasa a ser de 80 euros mensuales y a partir del segundo año podrán mantenerla siempre y cuando los salarios reales sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Si no, no. Bueno, yo aprovecho si queréis para decir que sí que compartiremos la presentación, ¿vale? Para que eso ya lo escuchéis todos, por si no estáis leyendo el chat, los demás participantes. Respecto al alta, no, vete para atrás, porfa, Bea, gracias. Respecto al alta, en enero de 2023, cuando se trate de personas que tengan o bien una discapacidad mínima reconocida del 33%, sean víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, en este caso se prevé que durante los 2 primeros años esa tarifa plana será de 80 euros mensuales y a partir del tercer año, o sea, se prevé un tercer año más en el que se incremente a 160 euros mensuales. Y como requisito fundamental es que no debe haber estado de alta en la RETA en los últimos 2 años. Es decir, puede aplicar a autónomos que estén de alta por primera vez a partir del 1 de enero de 2023 o a autónomos que lo hayan estado con anterioridad pero que lleven 2 años que no hayan estado incluidos o dados de alta en este régimen. Vale, respecto al destope de la base máxima de cotización para los mayores de 48 años y la eliminación de la figura del autónomo a tiempo parcial. Esta es otra de las previsiones que hace la normativa. Pues bien, respecto al primer punto que estamos comentando, se elimina el límite de 2.077,80 euros al mes que estaba fijado hasta ahora, para aquellos cuyas bases previas fuesen inferiores. Al final, un poco está todo relacionado con la tabla que venía comentando Beatriz con anterioridad. Es decir, como se ha eliminado este límite, porque se han fijado importes más bajos para aquellos autónomos que tienen unos ingresos inferiores. Entonces, con independencia de las cotizaciones previas del trabajador autónomo, se elimina este límite que estaba previsto hasta ahora. Respecto a la figura del autónomo a tiempo parcial, pues un poco lo que veníamos comentando. Los motivos principales ha sido que, bueno, nunca se ha llegado a desarrollar o a hacer un desarrollo normativo de esta figura y además es que con la nueva tabla de cotización por rendimientos netos
esta figura pierde absolutamente su finalidad, ya que da igual realmente que un autónomo trabaje, porque al final sus rendimientos o sus ingresos no van a depender del tiempo que dedique a esa actividad, sino realmente a lo que consiga generar del tiempo que esté trabajando. Entonces da igual el tiempo que esté trabajando o dedicado a esa actividad, que los importes se van a calcular conforme a la tabla que ha estado comentando Beatriz, con independencia del tiempo dedicado al mismo. Por lo tanto, la figura carece absolutamente de sentido a partir de ahora y desaparece. El subsidio para autónomos que tengan hijos enfermos. Esto es también una previsión que se hace referencia en el Real Decreto Ley 13/2022. ¿Quién se puede beneficiar de este subsidio? Pues se prevé que los trabajadores autónomos que sean beneficiarios de la prestación para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. En estos supuestos, lo que se permite es aplicar una bonificación del 75% de la cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie esta bonificación. El tipo de cotización para contingencias comunes vigente, y esto se hace así porque, como ha comentado Beatriz y hemos venido repitiendo a lo largo de toda la jornada, las cuotas al final, las bases pueden ir cambiando mensualmente, o sea, puedes hacer esos cambios hasta las 6 veces que veníamos comentando. Entonces lo que se tiene en cuenta es que se establece un periodo de 12 meses para tener en cuenta más o menos lo que se ha generado en este periodo para poder aplicar sobre un importe que tenga sentido y que sea razonable teniendo en cuenta ese periodo, pues esa bonificación. Y hay muchas novedades respecto al cese de actividad parcial. Parece que al final se han preocupado un poco de ver qué opciones, y sobre todo a través de todo lo que hemos vivido a raíz de la pandemia y de lo que se generó para las situaciones de ERTES, pues se han creado nuevos supuestos de cese de actividad, que viene a ser como el paro para los trabajadores autónomos, así a grosso modo, para que lo entendáis. Entonces, se prevé supuestos de cese de actividad por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, habilitándose el acceso a una prestación de un 50% de la base reguladora. Aquí se hace una diferenciación en la normativa sobre autónomos con trabajadores asalariados y autónomos sin trabajadores asalariados. Cuando se trata de autónomos que no tienen trabajadores asalariados, pues se exige pues, que se haya reducido un 60% de la jornada de la totalidad esta es con trabajadores asalariados, que lo he dicho al revés en el título. Pues se tiene que haber dado una reducción del 60% de la totalidad de la jornada de la plantilla, o se haya suspendido temporalmente los contratos de al menos el 60% de la plantilla, con un expediente de regulación temporal de empleo. Además de que se hayan reducido los ingresos o ventas de los 2 trimestres fiscales previos a la solicitud en un 75% con respecto a los mismos periodos del ejercicio anterior, y que los ingresos además no sean superiores al salario mínimo interprofesional. Son los requisitos fundamentales a tener en cuenta. Además, en el caso de autónomos que no tengan trabajadores asalariados, pues se mantengan deudas, se exige que se mantengan deudas con acreedores no públicos, es decir, no se tiene que tener en cuenta las deudas con la Seguridad Social y con la Hacienda, sino con otros acreedores que no sean públicos, que tienen que mantenerse pues esas deudas con un importe superior al 150% de los ingresos ordinarios durante 2 trimestres consecutivos, y además que éstas supongan una reducción de ingresos del 75% respecto al mismo periodo del año anterior. Es la manera más o menos de calcular para poder aplicar esta bonificación o esta prestación, perdón, por cese de actividad. Importante, pues, o que se prevé que los rendimientos netos mensuales durante esos trimestres por todas las actividades económicas, empresariales o profesionales que desarrolle, es decir, incluye las remuneraciones por otros trabajos por cuenta ajena, o sea, no solo los de la actividad por la que esté dado de alta como autónomo, que se produzca, que esté por debajo del salario mínimo interprofesional o de la base por la que viniera cotizando si esta fuera inferior. Porque, como ya hemos visto, se puede estar en situación por debajo del salario mínimo interprofesional con unas bases según las tablas que veníamos comentando.
Además, no será necesario el cierre del establecimiento abierto al público o su traspaso. Es también una regulación nueva que se ha hecho en la que no se exige, para poder aplicar esta situación de cese de actividad, pues que se haya cerrado el establecimiento. Puede estar abierto, pero con esta situación pues, de dificultades que veníamos comentando. Luego, el cese de actividad parcial por fuerza mayor es otra de las previsiones que se incluyen en la norma, en la que se prevé pues bien, que la interrupción de la actividad afecte a un sector o centro de trabajo, que la existencia de una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública, si por ejemplo si se da alguna situación parecida a la que se produjo por ejemplo en el volcán en La Palma, pues que se pueda también aplicar este tipo de cese de actividad. Y que se produzca una caída de ingresos del 75% de la actividad con respecto al mismo periodo del año anterior. Es importante tener en cuenta respecto a este cese de actividad por fuerza mayor que se permite compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con la prestación siempre que los ingresos mensuales del trabajador autónomo sean inferiores al salario mínimo interprofesional o al importe que viniera cotizando antes de esta situación de fuerza mayor, ¿vale? Que se ha producido. Prestación, el último supuesto de cese de actividad que se prevé en esta nueva normativa, pues es el que hace referencia a situaciones pues de crisis cíclicas o crisis sectoriales. Previsto para que ante crisis concretas pues el Consejo de Ministros pueda activar estas prestaciones para los autónomos, como pasó con el sistema red, pues todo lo que supuso durante la situación de pandemia que hemos vivido. Pues entonces lo que se prevé es que la acción protectora ante crisis cíclicas, en este caso se establece que durante un año, para aquellos autónomos que tengan trabajadores asalariados a su cargo y durante un máximo de 6 meses, aquellos que no tengan trabajadores, aunque se puede prorrogar excepcionalmente otros 6 meses, pues se le aplica un abono del 50% de la base reguladora y abono del 50% de la cotización durante un máximo de un año. Y en el caso de la acción protectora ante crisis sectoriales, en este supuesto se prevé, pues está previsto pues precisamente para cuando una crisis determinada afecta a un sector en concreto. No tiene por qué ser solo a una actividad de una sociedad en concreto, de la actividad de un autónomo, como pasa a lo mejor en la situación anterior, sino que aquí es ante crisis sectoriales. Se prevé el pago único del 70% de la base reguladora y además el pago del 50% de la cotización que le corresponda. Y esto es un poco los aspectos así más, o las casuísticas que hay o excepcionalidades respecto a estas nuevas normativas que veníamos comentando de autónomos, para que tengáis un poco la visión general de también las ayudas que puede haber o las situaciones excepcionales que se han previsto pues en el caso de que haya crisis que hasta ahora no habíamos vivido y que en los últimos años parece que se han producido una detrás de otra, entonces pues la previsión también ha sido un poco proteger esa situación como en el parecido al paro de los trabajadores asalariados en el caso de trabajadores autónomos. Hay una serie de preguntas, Pilar, no sé si quieres que vayamos repasando. Vale, hay una primera pregunta de Loli. Sí, Pilar, no sé si quieres ir tú comentando o vamos... No, tenemos una de María Fernanda Bahamonde, que pregunta cómo se calcula el rendimiento en caso de autónomos societarios, en particular en una sociedad agraria de transformación, que supongo que, bueno, pues que quizá ya está contestada, ¿no? Que ya, supongo que ya no. Y luego ya la de Loli Juárez, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo afecta esta normativa a los autónomos que están en este régimen solo unos meses al año por ser pequeños agricultores? A ver, ahí entendemos, bueno, respecto a la pregunta de María Fernanda, de todas formas en el artículo que se ha modificado, que es el artículo el que habla de las bases de cotización, el 308,
establece mucho más en detalle lo que os hemos explicado un poco más en general, pero ahí en ese artículo sí que se habla un poco más en detalle de todos los rendimientos íntegros, dinerarios y de especie derivados de la participación en los fondos propios de las entidades. Es decir, lo que os hemos explicado de forma más resumida viene mucho más detallado en ese artículo sobre los autónomos societarios, que son todos los ingresos que deben de computar para determinar ese rendimiento, ¿vale? Si tienes alguna duda más específica, lo comentamos. Claro, ahí simplemente por matizar están los 3 bloques que yo he comentado un poco a grosso modo, pero viene detallado donde dice Beatriz, ¿vale? Lo que es cada uno de esos bloques que hemos dicho que hay que tener en cuenta. Luego, respecto de la pregunta de Loli, de si solo, o sea, ahí entendemos que ese trabajador autónomo al inicio del año tendrá que hacer su previsión de ingresos, de rendimientos, tanto de ingresos como de gastos, en aquellos meses en los que no haya actividad. Es decir, luego al final irá haciendo las modificaciones que considere oportunas y luego al final se regularizará. Si la actividad solamente es durante una serie de meses, pues al final en el total computarán esos ingresos que ha habido en esa serie de meses. Pero no sé si está queriendo preguntar algo en concreto, o sea, que hay altas en el régimen y bajan el año, o que solo hay ingresos determinados meses. No sé a qué se refiere Loli, no sé si puedes precisar un poco más o si con eso te respondemos. Sí parece que por el texto de la pregunta, sí parece bueno, que se da de alta y de baja, porque dice que están en este régimen solo unos meses. Pero bueno, Loli quizá nos lo pueda aclarar mejor. Luego Antonio también pregunta algo que yo no acabo de entender, a ver si dice, para aquellas personas que desarrollen su actividad agrícola con servicios a terceros, ¿van a tener que obligarse a ser autónomos o por ser la empresa que lo gestiona es suficiente? A ver, ahí lo mismo, siempre que ese trabajador autónomo lo realice directamente o digamos lo contrata a través de terceras empresas, tenga unos rendimientos, esa actividad le suponga a él unos ingresos y luego a su vez tenga unos gastos, entendemos que ahí hay un rendimiento a declarar como trabajador autónomo. Entiendo que lo que está diciendo Antonio es diferenciando el hecho de yo desarrollar esa actividad directamente o subcontratar o hacerlo a través de terceros, ¿no? Pero ahí siempre que eso le reporte a él unos ingresos y a su vez tenga unos gastos, o no tenga gastos, pero le reporte unos ingresos, deberá de reportarlo o sea, deberá estar de alta como trabajador autónomo. Si lo hace además a través de una tercera empresa, habrá seguro facturas de por medio con el importe correspondiente que reciba por los servicios que realice esa tercera empresa. En principio, la empresa tendrá sus obligaciones de seguridad social independientes a la que tiene él como trabajador autónomo. Loli ha contestado diciendo que se da de alta solo los meses de recolección de la cosecha, que son unos 2 meses. Pues ahí tendrá que hacer sus previsiones de ingresos y al final, por el periodo que esté de alta, pues tendrá que pagar la cuota de seguridad social que corresponda a la provisional y luego, pues al final, cuando regularice Hacienda, verá si ha cotizado en exceso o en defecto y hará la regularización igual. Antonio también pregunta si esta obligación es para personas que sean mayores de edad, el alta en la obligación en renta, aunque no estén obligados actualmente por ser inferior al salario mínimo interprofesional. O sea, si un autónomo que cobre menos del salario mínimo interprofesional, ¿no? Sí, Es la a eso pregunta. parece. Sí, a ver, ahí es lo que comentábamos antes. Hasta ahora había un criterio, es verdad que había sentencias que lo interpretaban de una forma y otras de otra, y siempre decían que había que ir al caso concreto. Para estar en el campo de aplicación del régimen de autónomo requieren que sea una actividad que se desarrolle de forma habitual. Y entonces, claro, ¿qué es la habitualidad? Pues ahí hay un criterio que venía a llevarnos al criterio económico, es decir, pues si tú tienes unos ingresos anuales por encima del salario mínimo interprofesional, ya se considera que es habitual. Pero es verdad que no era un criterio uniforme, porque había otras sentencias que decían, bueno, da igual, si tú estás prestando unos servicios cada semana, ahí está el carácter de la habitualidad, aunque no sean ingresos superiores. Ahora es que claramente la norma nos está hablando de casos en los que los ingresos, los rendimientos netos sean inferiores al salario mínimo, con lo cual te está diciendo claramente que
aunque sean inferiores, tendrás que cotizar dentro de esta tabla, digamos, reducida, pero sí que tendrás que cotizar como autónomo, con lo cual, en principio, sí que habría que darse de alta y cotizar. Yo creo, Pilar, que te has saltado una de Sí, Higinio, ¿no? iba ella ahora. Es que por mantener la Sí. pregunta de la misma persona. Higinio, que espero que no se enfade, Higinio, porque no me lo he saltado por nada. Pregunta, ¿qué sucede cuando un trabajador está de alta en el régimen general de la Seguridad Social por cuenta ajena a tiempo completo porque desarrolla una actividad como de ese tipo, pero luego también tiene ingresos por actividades agrícolas o ganaderas porque trabaja los fines de semana en la explotación agrícola o ganadera o vende madera en una explotación forestal, algo así, pero en fin de semana? Entonces, aunque esté dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, tendría que darse de alta como autónomo y a partir de qué importe. Ahí es un poco lo que decíamos, eso es el régimen de pluriactividad que siempre ha existido, es decir, cuando realizas dos actividades que dan lugar a tu inclusión en dos regímenes diferentes, régimen general, por un lado, como trabajador por cuenta ajena de una empresa o de una explotación, y luego por otro lado, régimen de autónomo, sistema especial de autónomo de trabajadores agrarios, porque llevas a cabo una actividad. ¿A partir de qué cantidad? Es lo que hemos dicho. Ahí lo importante es, para esa otra actividad que llevas a cabo los fines de semana, ¿se entiende que es una habitualidad? Si se entiende que es esa habitualidad, en principio deberías de estar dado de alta. Ahora, que es una cosa puntual, que tú pues 2 fines de semana haces algo puntual, pues ahí sí que se podría defender que no hay una habitualidad, pero siempre que haya una recurrencia, podrá entender Seguridad Social que hay ese carácter de habitualidad que te obliga, independientemente de que tengas unos ingresos por debajo del salario mínimo, a darte de alta como trabajador autónomo y cotizar por la base mínima que corresponda. En cualquier caso, también se prevé en la normativa que estos trabajadores que realicen una actividad o a que tengan esa pluriactividad, pues tendrán derecho al reintegro del 50% del exceso de sus cotizaciones por contingencias comunes cuando se supere la cuantía que se establezca a tal efecto. O sea que sí, para que no se cotice doble, por así decirlo. Si ya tienes el tope por cuenta ajena, al final vas a recibir el reingreso de esa cantidad que exceda. Sí, esa bonificación se mantiene en la nueva redacción. Virginia Gómez pregunta si el autónomo va a tener que cotizar todos los meses. Me imagino que será en relación con la pregunta de Loli, o sea, la pregunta de cuando están solo unos meses. No sé, no lo sé si esa será la... O sea, ahora la idea es que esa cotización, obviamente si estás solo en el régimen de alta durante unos meses, el resto de meses que estés de baja no, pero si tú estás de alta todo el año o una serie de meses, la idea ahora es ir cotizando mes a mes, ¿vale? Con esa cotización provisional y luego eso se regularizará, pero sí que hay que cotizar mes a mes con esa estimación de rendimientos netos que se ha hecho. Antonio estaba aclarando que desarrolla la actividad subcontratada a terceros, la actividad esta de servicios que decía, y que los ingresos son directamente al agricultor. No Pero sé si entonces, esto... él no recibe ningún tipo de ingreso por la mediación que hace entre esa tercera empresa y los agricultores, por ejemplo, por así decirlo, porque si realmente él no recibe ningún tipo de ingreso en esa relación, entiendo que no le computa como rendimientos a él porque no recibe ningún ingreso, pero no sé si hay algún tipo de retribución ahí por alguna de las partes, por él ponerlos, porque no entiendo sino cuál es la actividad que él... Igual nos lo aclara más. Mientras continuamos, Olivia Merino nos dice que, no sabe si lo habéis comentado, dice, pero con este cambio el autónomo cobrará más pensión en el futuro. Claro, o sea, bueno, en el futuro nunca se sabe cómo van a estar las pensiones, ¿no? Pero al final la idea es, si tú tienes una base de cotización superior, como las prestaciones se calculan en base a la base de cotización, obviamente las prestaciones, si todo sigue igual y nada cambia, serán superiores. Ese era el problema, que los autónomos, como podían elegir hasta ahora la base, pues la gran mayoría cotizaban en la base mínima y luego en consecuencia sus prestaciones eran también las mínimas. Entonces, al cotizar más, obviamente, y al ser las bases más grandes, porque van a ser en base a los rendimientos reales, las prestaciones luego serán superiores.
Vale. Marcelino pregunta que las personas que se incorporan a la actividad y reciben ayudas por incorporarse a la actividad, al computar estas ayudas como rendimiento, no podrán acceder a la tarifa plana, ¿no? ¿Qué tipo de ayudas? Habría que ver qué ayudas son las que recibe para ver exactamente si se tienen en cuenta como rendimientos de trabajo, tendrá que tenerse en cuenta el total para ver si le aplica la tarifa plana. Pero eso tendremos que irnos al articulado donde se hace una descripción más detallada de qué se entiende por esos rendimientos para ver si aplica, porque no tendría sentido si no que creen estas figuras y en la práctica no se va a poder utilizar. En principio no debería afectar porque es algo que está pensado para que lo puedan utilizar y que sean nuevos autónomos los que puedan aplicar esta situación bonificada, por así decirlo, en la cuota durante los 2 primeros años. Muy bien. Nerea pregunta, se supone que a principios de año harán la previsión de rendimientos y tienen que comunicar en qué tramo se sitúa. ¿Qué plazo hay para comunicarlo? Pregunta. Y dice, cada autónomo se debe preocupar de comunicar el dato, entiendo, dice, pero el que no lo comunique porque no se ha enterado, ¿qué pasará con él? Si hay sanciones, me imagino, o si hay alguna consecuencia por no comunicar la previsión de rendimientos. Bueno, ahí creo que la norma establecía expresamente que si no se comunica para enero del 2023 se tomará la base que haya estado vigente hasta el momento, ¿vale? No recuerdo si lo establece exactamente la norma porque también se remite a un desarrollo reglamentario, ¿vale? Pero al final, como explicábamos un poco el funcionamiento, como en el tema del impuesto de la renta, al final, si tú comunicas una base errónea o si no comunicas nada y te aplican las anteriores, el problema que vas a tener es que si tus rendimientos al final son superiores a eso, cuando te regulariza Hacienda vas a tener que pagar. ¿Vale? Es como en el impuesto de la renta, si a ti te han retenido un 2%, por ejemplo, o tú tienes varios pagadores y tu empresa te retiene solo en función de lo que ella conoce que te paga, y luego hay otro pagador y al final la retención es del 17% y no del 2%, la consecuencia es que cuando te regularicen tú, cuando presentes tu declaración de la renta, te va a salir a pagar. ¿Vale? No por nada, sino porque te han calculado mal la retención, estás regularizando, pues esto va a ser lo mismo. Me dicen también, preguntan por aquí también, Marcia, que sí, bueno, preguntan si cooperativas serán propuestas para modificar. De momento no sabemos que se haya planteado el tema. Y luego Rocío pregunta, ¿qué ocurre con un autónomo agrario que cotiza todo el año, pero solo tiene trabajadores durante 2 o 3 meses y recibe un único ingreso a la hora de liquidar? Pero no sé si no entiendo la pregunta porque ¿cómo se trataría el qué? Porque hay aspectos que afectan, dependiendo de si tienes trabajadores o no, pero claro, en esos supuestos en concreto, por ejemplo, el caso de cese de actividad que comentábamos, pues será si en el mes en el que te quieres aplicar ese cese de actividad tienes trabajadores o no. Si no lo tienes ahí, no te puedes aplicar a esa situación. Pero no sé si se refiere a ese supuesto o a otra situación, porque los ingresos en sí, sí, yo supongo que se debe referir, imagino, al socio de una cooperativa que recibe la liquidación una vez al año, aunque se trabaja y que bueno, pues que digamos que él, aunque trabaje todo el año, trabajadores como dependientes de él solo tiene 2 o 3 meses al año, imagino. Yo creo que esa es la situación que está planteando. A ver, al final es lo que decíamos, tú vas haciendo tus previsiones y al final del año te computarán en base a las declaraciones fiscales que hayas hecho, cuáles hayan sido tus ingresos, ¿vale? Que lo has podido percibir de una sola vez o varias, y cuáles son todos tus gastos deducibles. En tus gastos deducibles pues meterás los que correspondan fiscalmente, sueldos y salarios, es un tema más específico fiscal, ¿no? Pero al final lo que se trata de ver en el conjunto del periodo, cuáles han sido todos tus ingresos, cuáles han sido todos tus gastos, y de ahí se saca el rendimiento neto, sumando también lo que has ido pagando a Seguridad Social, ¿vale? Y la deducción que hemos dicho del 7% general. Pero al final tú tendrás que ir haciendo tus previsiones también en función de pues el mes que tú preveas que vas a tener esos ingresos superiores,
o que vas a tener menos ingresos o que no vas a tener, lo tendrás que ir haciendo provisionalmente, pero luego al final, como se va a recalcular todo en función de la foto final, pues ahí se computarán tus ingresos totales, tus gastos totales y saldrá el neto. Sí, saldrá lo que tienes que cotizar cada mes. Sí, Eso es. que se hace en función de los ingresos anuales, vamos, Claro, de los rendimientos anuales. ahí está la dificultad también que decíamos en el sector agrario, porque tú puede haber cualquier otro trabajador autónomo que tenga una mayor recurrencia o regularidad en sus ingresos. Hombre, unos meses irán mejor, otros meses en función de la tipología de cada actividad, si está vinculada a las campañas de Navidad, pero claro, aquí el problema de lo que se queja mucho el sector es de la dificultad de esa previsión. Entonces, Sí. ¿qué va a hacer? Al final no es que vayas a pagar más o menos, vas a pagar lo que te corresponda, pero va a ser difícil de hacer ese cálculo para que sea, digamos, un gasto lineal. Te tocará al final o pagar todo de golpe si no lo has previsto bien o viceversa. Sí. Vale, Loli nos pone un ejemplo de lo que quería preguntar. Dice, por ejemplo, tiene unos ingresos netos de 20.000 euros al año. La cuota la tendrá que pagar en 2 meses, pero Loli me imagino que se refiere al supuesto de estar en dos meses cotizando. A ver. Sí, exacto. Loli se refiere al supuesto anterior en que solamente cotizaba 2 meses porque estaba de alta 2 meses. Tiene 20.000 euros al año, la cuota la tendrá que pagar en 2 meses, pero cuando se regularice multiplicarán la cuota por los 12 meses del año y tendrá que pagar por la diferencia. Por ejemplo, supongamos que tiene una cuota de 296 euros, deberá pagar al final 296 por 12 meses o 296 por 2 meses que está de alta. A ver, al final lo que te van a, digamos, olvidémonos de los meses. Si te lo miramos a nivel de año, lo que van a ver es cuántos ingresos has tenido. Has tenido los que sean menos los gastos, se quedan en 20.000. ¿Vale? Pues al final tú vas a tener que pagar la seguridad social que corresponda a esos ingresos brutos. O sea, perdón, a esos ingresos, a ese rendimiento neto. Es que no entiendo bien la pregunta. Claro, y yo creo que la cotización total de 20.000 se tendrá que hacer en 2 meses porque es cuando está en el régimen. Periodo de alta. Claro, porque no va a pagar cuando esté de baja. Claro, ahí la diferencia es si estás de alta los 12 meses o si estás de alta únicamente en el régimen 2 meses. Claro. Tendrá que dividir la cotización anual en 2 meses. O sea, en el periodo de alta. Claro, lo que en un trabajador autónomo normal fuera, digamos, normal, lo de todo el año serían 12 meses, para ella serán 2, pero la cantidad sea la misma. Olivia nos pregunta si este sistema controlará más los ingresos. Obviamente sí, porque hay un cruce con, o sea, aquí la cosa no es que haya un cruce, es que es que se nutren unos de otros. Es decir, el autónomo hace sus previsiones, pero luego todo lo que se declare a efectos fiscales es lo que se va a tener en cuenta para calcular la base de cotización a la seguridad social. Pero los ingresos en B que dice, ahí eso sí que no se va a poder controlar de esta manera porque es algo que aún así no se declara ninguno. Claro, no va a tener la información ni Hacienda ni la Seguridad Social. Entonces, eso va a ser muy difícil de que se pueda controlar con este nuevo sistema. Sí, claro, en realidad se controlan los ingresos exactamente igual que se controlaban antes a efectos fiscales. Lo único que ocurre es que ahora también se controlan a efectos de la cotización. Va a haber comunicación entre los dos organismos públicos, pero ya está. Bueno, respecto a las ayudas, aquellas que serán rendimiento neto o no, Marcelino nos aclara que se está refiriendo a las ayudas a la incorporación en Asturias, que son ayudas directas de 50.000 euros. Pero bueno, ya yo creo que Patricia lo ha aclarado. Si es un rendimiento del trabajo, se considerará que sí, o sea que por tanto no se podrá acceder se tendrá en cuenta para el límite para acceder a la tarifa plana, y si no es un rendimiento del trabajo, pues no. Y luego tenemos una pregunta muy interesante, bueno, a mí me parece muy interesante de Virginia, que es si hay algún criterio más o menos claro para entender la habitualidad para los autónomos agrarios. Porque al hablar tú de la falta de uniformidad respecto a la doctrina del Supremo, también hay que aclarar aquí que la falta de uniformidad, yo creo que tampoco, no sé, tú me dirás, Beatriz, pero a mí me parece que no hay una contradicción realmente, sino que el Supremo viene a decir que cuando el carácter es esporádico, un buen criterio es que no sea más allá del salario mínimo interprofesional, pero que cuando hay una habitualidad, pues no hace falta ese criterio cuantitativo, ¿no? Yo creo que yo siempre he entendido así la doctrina del Supremo, pero yo no soy, yo lo he visto para otras cosas, no para cosas fiscales, no lo he visto para... Claro.
ahí sí que está claro, por ejemplo, si tú haces una actividad una vez al año o 2 y ahí tienes unos ingresos superiores al salario mínimo, vale, pero ¿dónde está la línea entre la habitualidad o no cuando lo haces varias veces? O, por Claro. ejemplo, si lo haces una vez pero lo haces todos los años, o se interpretan como tú lo has dicho, ¿eh? Esa es un poco la idea, pero es verdad que al final lo que siempre te dicen es no hay criterios uniformes, hay que estar a las circunstancias de cada caso. Y aquí el problema es que eso es lo que estaba hasta ahora, pero ahora llega esto nuevo. Y con esto nuevo va la idea, o sea, lo que parece es que va a cambiar en ese sentido, pero todavía no hay jurisprudencia, obviamente no, pero sí que claramente ahora nos dicen, porque nos lo está diciendo la norma, cómo tienes que cotizar cuando tus ingresos son inferiores al salario mínimo, con lo cual te está diciendo que hay que cotizar. Ya, yo recuerdo que además el problema se planteaba mucho con los jubilados, con el tema de la jubilación, de cuando había, por ejemplo, nosotros en la universidad este problema lo hemos tenido a veces con las Para conferencias que daban compatibilidad, ¿no? los profesores jubilados, o si les encargaban alguna vez algún dictamen, por razón de su especialidad. Entonces, este tema nos lo hemos encontrado muy a menudo. Pero bueno, ya veremos a ver cómo queda la cosa, porque, bueno, eso era efectos de compatibilidad, efectos de cotización es distinto. Vale, Silvana nos pregunta, ¿pero hay que comunicar los rendimientos previstos o simplemente hacer la elección de la base en función de esos rendimientos previstos? Voy a ver lo que dice exactamente la norma, porque lo regula expresamente, incluye un apartado nuevo. Dice, declaración de los rendimientos económicos netos que el trabajador autónomo prevea obtener durante el año natural en el que se produzca el alta por su actividad económica o profesional. Esto es cuando te das de alta, ¿vale? De forma directa, por su participación en sociedad, comunidad de bienes, tal. O sea, hay que comunicar la declaración de los rendimientos económicos netos que se prevean. Sí. Y en base a eso estarás en un tramo o estarás en... Bueno, yo creo de que hecho, es lo la que he seguridad leído, social, la ¿no? que La te que lo te dice. comunica Sí, la base. Sí. eso es lo que he leído, que tú vas a declarar tus rendimientos netos y te llega la seguridad social directamente, te dicen qué tramo estás. Y en el periodo transitorio podrás elegir entre la base mínima y la máxima. Luego, como hemos dicho, eso se irá reduciendo con la idea de que al final no haya ese mínimo y máximo, sino Que que si tengas que solo cotizar. indicáis el tramo, no puede hacer el cruce exactamente de los rendimientos que vosotros consideráis, porque al final este tramo es más amplio, no estáis fijando una cantidad, entonces no tendría tanto sentido que solo aportarais información de la cuota, sino de los rendimientos realmente previsibles. Bueno, pregunta Antonio que se imagina que el cruce de datos será a partir del 23. Si aquellas personas que no realicen alta en el régimen de autónomos, la Seguridad Social podrá solicitar las cuotas de autónomo de forma retroactiva desde el 1 de enero del 23. Es decir, esa persona no hace comunicación ninguna, pero sí que tiene unos rendimientos. Yo creo que se refiere a que, como es obligaciones a partir de enero del 23, que los efectos retroactivos solo se podrán hacer a esa fecha y no con respecto a no haberlo hecho con anterioridad. Me imagino que será eso. Luego pregunta Virginia que la regularización, ¿cuándo se realizará? La regularización, terminado el año, ¿no? Sí, pero no se especifica exactamente cuándo. Yo creo que ahí Hacienda no te va a dar un plazo fijo previsto. O sea, como para hacerlo. cuando te comunique, ¿no? Cuando te comunica, si te sale a pagar o a devolver, ¿no? Sí, algo así será, claro. Pues no recuerdo que la norma lo establezca. Yo creo que será más o menos como la de los trabajadores asalariados en cuanto al periodo. O sea, se hace esa regularización, ellos tienen ese periodo para hacer los cálculos correspondientes y ya luego hacen las comunicaciones, porque en la normativa no se especifica una fecha concreta. Sí, también es verdad que hablan de que va a haber un desarrollo reglamentario, con lo cual a lo mejor en ese desarrollo reglamentario, porque yo no recuerdo que diga, sí que establece los plazos para que el trabajador tenga que pagar la regularización, ¿vale? Que es final del mes siguiente en el que se le ha comunicado, pero no dice cuándo el plazo que tiene la administración para comunicar eso. Yo supongo que también que lo hará, que se desarrollará con el reglamento, porque
Sí, no dice nada la norma. Porque eso se tiene que desarrollar, claro, ese sistema. Vale, Silvana pregunta, en el cálculo del rendimiento neto en un sistema de estimación directa simplificada, la deducción del 7% se suma a la genérica del 35% o la que esté prevista en cada momento. ¿Cómo, perdón? ¿Qué pregunta es? La de Aquí. Silvana. Vale. Dice, en el cálculo del rendimiento neto, en el sistema de directa simplificada, la deducción del 7% se suma a la genérica del 35% o a la que esté prevista en cada momento. Yo ahí es normativa fiscal. Ahí habrá que ver, es decir, la del 7% es una que se establece específicamente, que se ha establecido Sí. aquí. Entiendo que si la normativa fiscal establece ese 35%, será adicional, porque se prevé expresamente y no se dice nada al respecto, pero eso como es normativa fiscal no te sé decir. Bueno, en principio, claro, dependerá de que la normativa de cotización remita cómo se determina el rendimiento neto en el IRPF. Es que hay una remisión directa. Si hay una remisión directa, se determinará tal y como se determina en el IRPF, dependiendo de cómo esté la reducción en cada momento. O sea que... Bueno, Víctor pregunta, si una persona ha calculado mal sus cotizaciones y le tienen que devolver la diferencia hasta el 30 de abril, si puede solicitar a la Seguridad Social que se le mantengan las bases erróneas para cobrar más después de cara a una jubilación o cualquier otra prestación. Ahí lo que sí que prevé la norma es que si a 31 de diciembre ese autónomo estaba ya cotizando por más, sí que te permiten mantener esa base superior, pero no dicen nada de si tú te corresponde una base inferior y tú quieres cotizar de más. Eso no sé en su caso si con convenios especiales, es que hay convenios especiales con Seguridad Social, hay una serie de casos en los que procede ese convenio para en determinados supuestos completar tu base de cotización de cara a futuras prestaciones de jubilación, etcétera, pero habría que ver si cabe alguno de esos convenios o no, ¿vale? Pero yo entiendo que no puedes pedir cotizar más de lo que te corresponda, Yo también creo. salvo que estemos en el supuesto de que ya vinieras cotizando por más. Sí, yo creo que sí, que lo vas a tener que hacer porque además eso nos ha modificado con los convenios especiales con la Seguridad Social que se prevén actualmente. Sí, es que hay alguno, que no sé si, claro, porque son para casos muy específicos y no, ahora mismo no sé si, pero eso está regulado y se regulan qué tipos de convenios hay para qué supuestos. Luego, Pedro pregunta que con el nuevo criterio, una persona jubilada que tenga unos rendimientos anuales muy pequeños, como por ejemplo 500 euros, si deberían darse de alta como autónomos. Con el nuevo criterio, las personas jubiladas con unos pequeños rendimientos netos entramos un poco, es un poco lo que tú decías, ¿no, Sí, Pilar? sí. De es que es el tipo de problemas, incompatibilidad. es el tipo de problemas que se plantean muchísimo con los jubilados que llevan una jubilación un poco activa, ¿no? Que no trabajan ya, pero sí que desarrollan alguna. En este caso, me imagino, pues alguien que se lleva su huerto o su. Que 500 euros anuales realmente yo también está un poco con lo que hablábamos también de lo de la habitualidad, que yo creo que ahí es que el importe es tan mínimo que a lo mejor no es lo mismo que sea algo pequeño pero todos los meses. No, en este caso, por ejemplo, 500 euros anuales se da poco, pero que se dé 3.000 o 4.000 euros al año, eso se da mucho en los jubilados porque venden la aceituna o no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Y es poca cosa, pero es algo. Sí, que no quiere decir que sea incompatible, porque podemos estar en casos de jubilación activa o en alguno de los casos que se ha regulado para poder mantener lo que habría que ver en normas de compatibilidad, etcétera, porque también se regula, pero ahora mismo lo podemos mirar, pero ahora mismo no sabría darte respuesta. Además, en teoría eso no se ha modificado, o sea que habría que verlo por cómo se venía haciendo hasta ahora. En teoría esto no se ve afectado por la normativa nueva que ha habido autónomo. Y por último, Ainhoa pregunta si el cálculo lo hace de oficio la Seguridad Social, ¿cuál es el tramo que elige, el mínimo o el máximo de ese tramo? Yo creo que no lo ha entendido bien, porque en el periodo transitorio lo que hará la Seguridad Social es darte el tramo y que tú elijas, ¿no? Eso es.
luego ya elegirá, ella directamente te dará la solución, ¿no? Eso es. Bueno, pues ya no quedan más preguntas. Espera, no, a ver, aún quedaba otra que no la había visto yo, la de Silvana. Además de la habitualidad, como requisito de encuadramiento en el régimen, está el de que la actividad sea lucrativa, y a mi modo de ver, con unos rendos pequeños como el de 500 euros, no se cumpliría el carácter lucrativo de la actividad. Es una interpretación, desde luego. Sí. Bueno, pues ya ahora sí que ya no hay más. Si no hay más preguntas, yo les daría las gracias a las ponentes, que han sido magníficas. A mí me ha encantado, la verdad, la exposición. He aprendido mucho, que yo no soy especialista en esto, pero tiene mucho que ver con lo fiscal, con lo cual la verdad es que está bien que de vez en cuando me entere un poco de estas cosas, porque y más ahora que nos vais a tomar de modelo aquí en la cotización de los autónomos, que vais a tener, que la verdad que no sé yo si han elegido un buen modelo, pero bueno, ahora hablando en serio, me ha parecido interesantísimo. Os agradezco muchísimo la ponencia, agradezco a los participantes no solamente su atención, sino además esa atención tan activa con todas las preguntas. Y nada, pues daros las gracias y comentar a los participantes, pues como ha dicho Patricia, que bueno, pues nos harán llegar la presentación y entonces la haremos llegar a todos los participantes. También me ha dicho Aurora que os comente que, bueno, que la grabación también, si a ellos les parece bien, pues estará a vuestra disposición para que podáis repasar esta misma presentación. Y nada, Perfecto. pues muchas gracias. Hasta Nada, luego. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego.